contra los visigodos. En un terrible choque, las caballerías pesadas de ambos bandos se trabaron en un terrible y sangriento combate. Luego se produjo el choque de la infantería. Las líneas de los francos de Meroveo formaron un muro de escudos, contra los que se estrellaron los jinetes hunos. Estos lanzaban flechas, pero los escudos las paraban. Atila, viendo que los gépidos eran incapaces de tomar la colina, ordenó a Ardárico atacar de nuevo apoyado por jinetes huno. Se lanzaron al galope a tomar la colina, los jinetes fueron perdiendo su ímpetu conforme iban ascendiendo, y algunos caballos resbalaron y cayeron, arrastrando a otros en su caída. Los que fueron negando a las líneas romanas no formaban un frente cohesionado, sino grupos desordenados, que los soldados romanos los despacharon sin mucha dificultad, con el lanzamiento de sus jabalinas. Entonces, los hunos que no habían terminado de ascender recibieron la orden de desmontar. Echaron el pie en tierra, y comenzaron a ascender disparando sus arcos. Los gépidos marchaban a su lado, pero tanto los jinetes desmontados como la infantería, pesadamente equipada, tenían muchas dificultades para seguir subiendo. Aedio consiguió detenerlos. Teodorico hizo retroceder a los ostrogodos, y al ver a los hunos atascados delante de los francos y de los romanos, aprovechó para atacarles de flanco. Atila reagrupó sus fuerzas y se enfrentó a los visigodos. Localizó a Teodorico y mandó a su guardia real ir a por él. Tras un encarnizado combate el rey cayó muerto. Jordanes lo cuenta. Cuando el rey Teodorico recorría su ejército para animarlo, derribóle el caballo, y pisoteándole los suyos, perdió la vida, en edad avanzada ya. Dicen otros que cayó atravesado por una flecha que lanzó Andax del lado de los ostrogodos, que entonces estaba a las órdenes de Atila. Este fue el cumplimiento de la predicción que, poco tiempo antes, dieron los adivinos al rey de los hunos, aunque éste imaginaba que se refería a Edio. Separándose entonces los visigodos de los alanos, caen sobre las bandas de los hunos, y tal vez el mismo Atila hubiese sucumbido a sus golpes, si prudentemente no hubiera huido sin esperarles, encerrándose enseguida con los suyos en su campamento, que había atrincherado con carros. Detrás de esta débil barrera buscaron refugio contra la muerte aquellos ante los cuales no podían resistir antes los parapetos más fuertes. La muerte de Teodorico no causó una desbandada visigoda. Su hijo Turismundo fue nombrado rey en mitad del fragor del combate. Los hunos y los ostrogodos intentaron aprovechar la confusión, atacando simultáneamente a los visigodos. Estos consiguieron reagruparse, detener el ataque. Aedio dio orden a los francos y alanos y a los romanos de atacar a los hunos para aliviar la presión sobre los visigodos. Los visigodos contraatacaron con renovadas energías contra los ostrogodos, que fueron rechazados. Atila se vio atacado a la vez por el frente y ambos flancos, y además observó cómo los ostrogodos y eulos retrocedían. No le quedó más remedio que ordenar la retirada total. Los rápidos hunos volvieron grupas y cabalgaron hacia Sulager. Ya estaba próximo el ocaso, cuando Atila irrumpió en su propia tienda. Dio órdenes a sus sirvientes de que prepararan una pira funeraria con sillas de montar. Si sus enemigos llegaban hasta el campamento, no le cogerían vivo. Jordanes cuenta: Aedio quedó separado de sus hombres y anduvo largo rato por entre los enemigos. Temiendo que hubiera ocurrido un desastre, iba en busca de los godos. Por fin llegó al campamento de sus aliados, y pasó el resto de la noche bajo la protección de sus escudos. Al amanecer del día siguiente, cuando los romanos vieron que los cadáveres se amontonaban en el campo de batalla, y que los hunos no se atrevían a un nuevo encuentro, consideraron que la victoria era suya. Pero Atila no se retiraría a menos que el desastre fuera total. En efecto, lejos de comportarse cobardemente como quien se sabe perdido, mandó tocar las trompetas e inició un ataque. Era como un león que, atravesado por las lanzas de sus perseguidores, pasea ante la caverna que le sirve de refugio, sin atreverse a saltar sobre aquellos, pero aterrorizándolos aún con sus rugidos. Del mismo modo, aquel guerrero acorralado causaba pavor al enemigo. Godos y romanos celebraron una consulta para decidir su acción inmediata. Optaron por obligar a Atila a salir de su campamento, sometiendo a este a sitio, puesto que en él se carecía de víveres y su línea de aproximación se hallaba bajo la acción de los arqueros romanos colocados en lugar adecuado. Secuelas de la batalla. Aedio no dio la orden de perseguirlos, pues era ya casi de noche, y estos estaban ya en el campamento de Carro Solager.
A la mañana siguiente, los confederados sitiaron el campamento de Atila, esperaban a verle salir, pero este se encontraba seguro en su campamento fortificado. Al final Aedio dejó marchar a los hunos. Una versión dice que Turismundo abandonó el campo de batalla con sus visigodos, es muy posible que regresara inmediatamente a Tolosa para salvaguardar su trono, al poco lo perdió al ser asesinado por sus hermanos Teodorico y Frederico, y Aedio no tenía fuerzas suficientes para atacar. Otras versiones dicen que convenció a Turismundo para no atacar, dado que si se aniquilaba a Atila, este podía ocupar su lugar como enemigo de Roma. Finalmente cada bando se retiró a su lugar de origen. Las bajas por ambas partes fueron muy numerosas, se estiman unos 10.000 en cada bando. Final de Atila. Apenas hubo regresado Atila a su paladio de madera, cuando volvió a reclamar a Honoria como esposa, y en la primavera del 452, emprendió el camino para la conquista de Italia. Cruzó los Alpes Julianos, de donde se habían retirado las guarniciones y sitió Aquilea, arrasándola. Aedio fue sorprendido, envió al emperador Valentiniano de Rávena a Roma y permaneció en campaña, pero sin la potencia militar suficiente para presentar batalla. Finalmente, optó por pedir la paz a Atila, envió una embajada formada, entre otros, por el prefecto Trigedio, el cónsul Apieno y el papa León I. Después de la entrevista, Atila se retiró. Los auténticos motivos de la retirada fue que un general llamado también Aedio había cruzado el Danubio y había derrotado a los hunos dejados por Atila para proteger su retaguardia. Esto, unido a la falta de víveres y el temor a la peste, fueron las causas para pedir la paz. Atila dejó Italia y regresó a su paladio. Desde allí planeó atacar nuevamente Constantinopla y exigir el tributo que Mardiano había dejado de pagar. Pero la muerte le sorprendió a comienzos del 453. Cierta noche, tras los festejos de celebración de su última boda, la sexta con una mujer goda llamada Hilda, sufrió una grave hemorragia nasal que le ocasionó la muerte. Se hallaba tendido de espaldas y la sangre le ahogó. Algunos autores como el cronista romano Conde Mardelino sugieren que fue asesinado por su mujer. Atila, rey de los hunos y saqueador de las provincias de Europa, fue atravesado por la mano y la daga de su mujer. Expusieron solemnemente su cuerpo en medio de los campos, en una tienda de seda, con objeto de que pudiesen contemplarlo sus guerreros. Los jinetes más distinguidos entre los hunos corrieron alrededor del paraje donde estaba colocado, y recordaron sus hazañas con cánticos fúnebres, se cortaron las mejillas en señal de duelo. Después de expresar su desolación de esta manera, celebraron sobre su tumba un gran festín, una estrava, según lo llamaban. Y, entregándose sucesivamente a los sentimientos más opuestos, mezclaban la alegría con el duelo de los funerales. Introdujeron el cuerpo de Atila en 3 féretros, el primero de oro, el segundo de plata y el tercero de hierro, dando a entender con esto que el rey lo había poseído todo. El hierro para someter a las naciones. El oro y la plata en señal de los honores con que le habían revestido los 2 imperios. A estos emblemas añadieron los trofeos de las armas tomadas al enemigo, collares enriquecidos con diferentes piedras preciosas, y en fin, los diversos ornamentos con que se adornaban